entonces sus acciones tendrán la seguridad necesaria para fortalecer y equilibrar la fragilidad e inestabilidad de su nueva continuidad. Los videntes brujos de los tiempos modernos llaman a este proceso de invalidación el boleto a la impecabilidad, o la muerte simbólica pero final de los brujos. Los hechiceros tienen una inclinación peculiar. Viven exclusivamente en la penumbra de un sentimiento que se describe mejor con las palabras, y sin embargo, cuando todo se derrumba a su alrededor, los hechiceros aceptan que la situación es terrible y escapan de inmediato a la penumbra de, y sin embargo. Los guerreros se esfuerzan al máximo y luego, sin remordimientos ni arrepentimientos, se relajan y dejan que el espíritu decida el resultado. La decisión del espíritu es otro elemento fundamental. Las historias de brujería se construyen en torno a ella. El boleto de un hechicero a la libertad es su muerte. Yo mismo he pagado con mi vida por ese boleto a la libertad, al igual que todos los demás en mi casa. Y ahora somos iguales en nuestra condición de muertos. Tú también estás muerto. Sin embargo, el gran truco de los brujos es ser conscientes de su muerte. Su boleto a la impecabilidad debe estar envuelto en conciencia. En ese envoltorio, dicen los brujos, su boleto se mantiene en perfecto estado. Las explicaciones nunca son desperdiciadas, porque quedan impresas en nosotros para su uso inmediato o posterior o para ayudarnos a preparar el camino para llegar al conocimiento silencioso. El conocimiento silencioso es una posición general del punto de encaje. Hace siglos era la posición normal del hombre, pero, por razones imposibles de determinar, su punto de encaje se alejó de esa ubicación específica y adoptó una nueva llamada razón. El lugar de no piedad, siendo otra posición del punto de encaje, es el precursor del conocimiento silencioso, y otra posición del punto de encaje llamada el lugar de la preocupación, es el precursor de la razón. La muerte solo duele cuando ocurre en la cama, en la enfermedad. En la lucha por la vida, no se siente dolor. Si algo se siente, es júbilo. Una de las diferencias más dramáticas entre los hombres civilizados y los hechiceros es la forma en que les llega la muerte. Solo en los guerreros hechiceros la muerte es dulce y tierna. Podrían estar mortalmente heridos y, sin embargo, no sentirían dolor. Y lo que es aún más extraordinario es que la muerte se mantiene en suspenso mientras los hechiceros lo necesiten. La mayor diferencia entre un hombre común y un hechicero es que éste domina su muerte con su velocidad. En el mundo cotidiano, nuestras palabras o decisiones pueden revocarse con mucha facilidad. Lo único irrevocable en nuestro mundo es la muerte. En el mundo de los brujos, en cambio, la muerte normal puede revocarse, pero no la palabra de los brujos. En el mundo de los brujos, las decisiones no pueden cambiarse ni revisarse. Una vez tomadas, permanecen para siempre. Para un vidente, los seres humanos son masas luminosas, ya sean oblongas o esféricas, de incontables campos de energía estáticos, pero vibrantes, y solo los brujos son capaces de infundir movimiento en esas esferas de luminosidad estática. En un milisegundo, pueden mover sus puntos de encaje a cualquier punto de su masa luminosa. Ese movimiento y la velocidad con la que se realiza conllevan una transición instantánea a la percepción de un universo totalmente diferente. O pueden mover sus puntos de encaje, sin detenerse, a través de todos sus campos de energía luminosa. La fuerza creada por dicho movimiento es tan intensa que consume instantáneamente toda su masa luminosa. Posiblemente todo ser humano, en condiciones de vida normales, ha tenido en algún momento la oportunidad de romper con las ataduras de las convenciones. No me refiero a las convenciones sociales, sino a las que limitan nuestra percepción. Un momento de euforia bastaría para mover nuestros puntos de encaje y romper nuestras convenciones. Lo mismo ocurre con un momento de miedo, mala salud, ira o dolor. Pero, por lo general, siempre que tenemos la oportunidad de mover nuestros puntos de encaje, nos asustamos. Nuestros antecedentes religiosos, académicos y sociales entran en juego. Aseguran nuestro regreso seguro al rebaño, el retorno de nuestros puntos de encaje a la posición prescrita para la vida normal. Todos los místicos y maestros espirituales que conoces han hecho precisamente eso. Sus puntos de encaje se movieron,
ya sea por disciplina o por accidente, hasta cierto punto, y luego regresaron a la normalidad llevando un recuerdo que les duró toda la vida. El hombre medio, incapaz de encontrar la energía para percibir más allá de sus límites cotidianos, llama al reino de la percepción extraordinaria brujería, hechicería u obra del diablo, y lo evita sin examinarlo más a fondo. Convierte todo en lo que realmente es, lo abstracto, el espíritu, el nahual. No hay brujería, ni maldad, ni diablo, solo hay percepción. Tu punto de encaje puede trascender la inmisericordia y alcanzar el conocimiento silencioso. Manipularlo tú mismo significa que tienes suficiente energía para moverte entre la razón y el conocimiento silencioso a voluntad. Si un brujo tiene suficiente energía, o incluso si no la tiene y necesita cambiar porque es una cuestión de vida o muerte, puede fluctuar entre la razón y el conocimiento silencioso. En esta etapa de tu desarrollo, cualquier movimiento de tu punto de encaje seguirá siendo un misterio. Tu reto al comienzo de tu aprendizaje es mantener tus logros, en lugar de razonarlos. En algún momento, todo tendrá sentido para ti. Debes ser capaz de explicarte el conocimiento antes de poder afirmar que tiene sentido para ti. Para que un movimiento de tu punto de encaje tenga sentido, necesitarás energía para fluctuar entre el lugar de la razón y el lugar del conocimiento silencioso. Tu punto de encaje puede moverse por sí solo. Puedes intentar el movimiento manipulando ciertas sensaciones y, al hacerlo, tu punto de encaje puede alcanzar la posición del conocimiento silencioso. Una manera de hablar de la percepción alcanzada en el lugar del conocimiento silencioso es llamarla, aquí y aquí. Intencionar el movimiento del punto de encaje es un gran logro, pero el logro es algo personal. Es necesario, pero no es lo importante. No es el residuo que los brujos esperan con ansias. La idea de lo abstracto, el espíritu, es el único residuo importante. La idea del yo personal no tiene ningún valor. Cada vez que he tenido la oportunidad, te he hecho consciente de la necesidad de abstraer. Siempre has creído que me refería a pensar de forma abstracta. No, abstraer significa estar disponible al espíritu siendo consciente de él. Una de las cosas más dramáticas de la condición humana es la macabra conexión entre la estupidez y la autorreflexión. Es la estupidez la que nos obliga a descartar todo lo que no se ajusta a nuestras expectativas autorreflexivas. Por ejemplo, como hombres comunes y corrientes, ignoramos el conocimiento más crucial del que dispone un ser humano, la existencia del punto de encaje y su capacidad de movimiento. Para un hombre racional es impensable que exista un punto invisible donde se concentra la percepción. Que el hombre racional se aferre firmemente a su autoimagen asegura su profunda ignorancia. Ignora, por ejemplo, que la brujería no consiste en conjuros ni magia, sino en la libertad de percibir no solo el mundo que se da por sentado, sino todo lo humanamente posible. Aquí es donde la estupidez del hombre promedio es más peligrosa, le teme a la brujería. Tiembla ante la posibilidad de la libertad, y la libertad está al alcance de su mano. Se llama el tercer punto, y se puede alcanzar tan fácilmente como se puede mover el punto de encaje. Esta es otra de las contradicciones de los brujos. Es muy difícil y, sin embargo, es lo más sencillo del mundo. Ya les dije que una fiebre alta podría mover el punto de encaje. El hambre, el miedo, el amor o el odio podrían hacerlo, el misticismo también, y también la intención inquebrantable, que es el método predilecto de los brujos. La intención inquebrantable es una especie de determinación que exhiben los seres humanos, un propósito extremadamente bien definido que no se ve contrarrestado por ningún interés o deseo conflictivo. La intención inquebrantable es también la fuerza que se engendra cuando el punto de encaje se mantiene fijo en una posición que no es la habitual. La distinción entre un movimiento y un desplazamiento del punto de encaje radica en que un movimiento es un cambio profundo de posición, tan extremo que el punto de encaje podría incluso alcanzar otras bandas de energía dentro de nuestra masa luminosa total de campos energéticos. Cada banda de energía representa un universo completamente diferente para ser percibido. Un desplazamiento, sin embargo,
es un pequeño movimiento dentro de la banda de campos energéticos que percibimos como el mundo de la vida cotidiana. Los brujos ven la intención inquebrantable como el catalizador que desencadena sus decisiones inmutables, o a la inversa. Sus decisiones inmutables son el catalizador que impulsa sus puntos de encaje a nuevas posiciones, posiciones que a su vez generan la intención inquebrantable. Tratar de razonar las descripciones metafóricas de los hechiceros es tan inútil como tratar de razonar el conocimiento silencioso. El mundo de la vida cotidiana consta de dos puntos de referencia. Tenemos, por ejemplo, aquí y allá, dentro y fuera, arriba y abajo, el bien y el mal, y así sucesivamente. Así pues, en realidad, nuestra percepción de la vida es bidimensional. Nada de lo que percibimos hacer tiene profundidad. Un hechicero percibe sus acciones con profundidad. Para él, sus acciones son tridimensionales. Tienen un tercer punto de referencia. Nuestros puntos de referencia se obtienen principalmente de nuestra percepción sensorial. Nuestros sentidos perciben y diferencian lo inmediato de lo ajeno. A partir de esta distinción básica, derivamos el resto. Para llegar al tercer punto de referencia es necesario percibir dos lugares a la vez. La percepción normal tiene un eje. Aquí y allá, son los perímetros de ese eje, y nos inclinamos por la claridad del aquí. En la percepción normal, solo el aquí se percibe completa, instantánea y directamente. Su referente gemelo, el allí, carece de inmediates. Se infiere, se deduce, se espera, incluso se asume, pero no se capta directamente con todos los sentidos. Cuando percibimos dos lugares a la vez, se pierde la claridad total, pero se gana la percepción inmediata del allí. Un hechicero, porque tiene un vínculo que lo conecta con la intención, ve una rareza como un vehículo para percibir, no una rareza, sino una fuente de asombro. Solo los brujos pueden convertir sus sentimientos en intención. La intención es el espíritu, por lo que es el espíritu el que mueve sus puntos de encaje. Lo engañoso de todo esto es que digo que solo los brujos conocen el espíritu, que la intención es dominio exclusivo de los brujos. Esto no es cierto en absoluto, pero es la situación en el ámbito práctico. La verdadera condición es que los brujos son más conscientes de su conexión con el espíritu que el hombre promedio y se esfuerzan por manipularlo. Eso es todo. Ya les dije que el vínculo con la intención es la característica universal compartida por todo lo que existe. Estar en dos lugares a la vez es un hito que los brujos utilizan para marcar el momento en que el punto de encaje alcanza el lugar del conocimiento silencioso. La percepción dividida, si se logra por medios propios, se denomina movimiento libre del punto de encaje. Todo aprendiz debe hacer todo lo posible para fomentar el libre movimiento de su punto de encaje. Este esfuerzo máximo se denomina crípticamente alcanzar el tercer punto. El tercer punto de referencia es la libertad de percepción, es la intención, es el espíritu, el salto mortal del pensamiento hacia lo milagroso, el acto de llegar más allá de nuestros límites y tocar lo inconcebible. Descubrir la posibilidad de estar en dos lugares a la vez es muy emocionante para la mente. Dado que nuestra mente es nuestra racionalidad, y nuestra racionalidad es nuestra autorreflexión, cualquier cosa que vaya más allá de nuestra autorreflexión nos horroriza o nos atrae, según qué tipo de personas seamos. En cuanto a su conexión con la intención, un guerrero pasa por 4 etapas. La primera es cuando tiene un vínculo oxidado y poco fiable con la intención. La segunda es cuando logra limpiarlo. La tercera es cuando aprende a manipularlo. Y la cuarta es cuando aprende a aceptar los designios de lo abstracto. Tu desventaja en el mundo de los brujos es tu falta de familiaridad con él. En ese mundo tienes que relacionarte con todo de una manera nueva, lo cual es infinitamente más difícil, porque tiene muy poco que ver con la continuidad de tu vida cotidiana. El problema específico de los brujos es doble. Uno es la imposibilidad de restaurar una continuidad rota, el otro es la imposibilidad de utilizar la continuidad dictada por la nueva posición de sus puntos de encaje. Esta nueva continuidad siempre es demasiado tenue, demasiado inestable.
y no ofrece a los brujos la seguridad que necesitan para funcionar como si estuvieran en el mundo de la vida cotidiana. Los brujos no resuelven este problema. El espíritu lo resuelve por nosotros o no. Si lo hace, un brujo se encuentra actuando en el mundo de los brujos, pero sin saber cómo. Por eso he insistido desde el día que te conocí en que la impecabilidad es lo único que cuenta. Un brujo vive una vida impecable, y eso parece indicar la solución. ¿Por qué? Nadie lo sabe. La impecabilidad, como les he dicho tantas veces, no es moralidad, solo se asemeja a ella. La impecabilidad es simplemente el mejor uso de nuestra energía. Naturalmente, exige frugalidad, consideración, sencillez, inocencia, y, sobre todo, exige falta de autorreflexión. Todo esto suena a manual de vida monástica, pero no lo es. Los brujos dicen que para controlar el espíritu, y con esto quieren decir controlar el movimiento del punto de encaje, se necesita energía. Lo único que nos almacena energía es nuestra impecabilidad. No necesitamos ser estudiantes de brujería para mover nuestro punto de encaje. A veces, debido a circunstancias naturales, aunque dramáticas, como la guerra, la privación, el estrés, la fatiga, la tristeza o la impotencia, los puntos de encaje de los hombres experimentan movimientos profundos. Si quienes se encuentran en tales circunstancias adoptan la ideología de un brujo, podrán maximizar ese movimiento natural sin dificultad. Y buscarán y encontrarán cosas extraordinarias en lugar de hacer lo que hacen los hombres en tales circunstancias, anhelar el regreso a la normalidad. Cuando se maximiza un movimiento del punto de encaje, tanto el hombre promedio como el aprendiz de brujería se convierten en brujos, porque al maximizar ese movimiento, la continuidad se rompe sin posibilidad de reparación. Maximizas ese movimiento al restringir la autorreflexión. Mover el punto de encaje o romper la propia continuidad no es la verdadera dificultad. La verdadera dificultad es tener energía. Si uno tiene energía, una vez que el punto de encaje se mueve, surgen cosas inconcebibles. El dilema del hombre reside en que intuye sus recursos ocultos, pero no se atreve a usarlos. Por eso los brujos dicen que la difícil situación del hombre es el contrapunto entre su estupidez y su ignorancia. El hombre necesita ahora, más que nunca, que se le enseñen nuevas ideas que tengan que ver exclusivamente con su mundo interior, ideas de brujos, no ideas sociales, ideas relativas al hombre que enfrenta lo desconocido, que enfrenta su muerte personal. Ahora, más que nada, necesita que se le enseñen los secretos del punto de encaje. El espíritu es indefinible, ni siquiera se puede sentir, y mucho menos hablar de él. Solo se puede invocar reconociendo su existencia. La posición del conocimiento silencioso se llama el tercer punto porque para llegar a él hay que pasar por el segundo punto, el lugar de la no piedad. Todo ser humano posee la capacidad para esa fluidez. Sin embargo, la mayoría la tenemos almacenada y nunca la usamos, salvo en raras ocasiones provocadas por brujos o por circunstancias naturales dramáticas, como una lucha a vida o muerte. Solo un ser humano que es un ejemplo de razón puede mover su punto de encaje con facilidad y ser un ejemplo de conocimiento silencioso. Solo quienes se encuentran plenamente en una u otra posición pueden ver la otra con claridad. Así surgió la era de la razón. La posición de la razón se percibía claramente desde la posición del conocimiento silencioso. El puente unidireccional que une el conocimiento silencioso con la razón se llama preocupación. Es decir, la preocupación que los verdaderos hombres de conocimiento silencioso tienen por la fuente de lo que saben. Y el otro puente unidireccional que une la razón con el conocimiento silencioso se llama comprensión pura. Es decir, el reconocimiento que le dice al hombre de razón que la razón es solo una isla en un mar infinito de islas. Un ser humano que tiene ambos puentes unidireccionales funcionando es un brujo en contacto directo con el espíritu, la fuerza vital que hace posibles ambas posiciones. El espíritu solo escucha cuando el orador habla con gestos, y los gestos no significan señales ni movimientos corporales, sino actos de verdadero abandono, de generosidad, de humor. Como gesto hacia el espíritu,
Los brujos sacan lo mejor de sí mismos y lo ofrecen en silencio a lo abstracto. Los brujos cuentan sus vidas en horas. En una hora, un brujo puede vivir la intensidad equivalente a una vida normal. Esta intensidad es una ventaja para almacenar información en el movimiento del punto de encaje. El punto de encaje, incluso con el más mínimo desplazamiento, crea islas de percepción totalmente aisladas. La información, en forma de experiencias en la complejidad de la conciencia, puede almacenarse allí. Pero ¿cómo puede almacenarse información en algo tan vago? La mente es igualmente vaga, y aún así confías en ella porque estás familiarizado con ella. Aún no estás tan familiarizado con el movimiento del punto de encaje, pero es prácticamente lo mismo. La información se almacena en la propia experiencia. Posteriormente, cuando un brujo mueve su punto de encaje al punto exacto donde estaba, revive la experiencia completa. Este recuerdo del brujo es la manera de recuperar toda la información almacenada en el movimiento del punto de encaje. La intensidad es un resultado automático del movimiento del punto de encaje. Al ser un aspecto de la intención, se conecta naturalmente con el brillo de los ojos del brujo. Para recordar esas islas aisladas de percepción, el brujo solo necesita intentar el brillo particular de sus ojos asociado con el punto al que desea regresar. Debido a que su intensidad es mayor de lo normal, en pocas horas un hechicero puede vivir el equivalente a una vida normal. Su punto de encaje, al desplazarse a una posición desconocida, absorbe más energía de lo habitual. Ese flujo extra de energía se llama intensidad. Tenga cuidado con una reacción que suele afectar a los brujos, un deseo frustrante de explicar la experiencia de la brujería en términos coherentes y bien razonados. La experiencia de los brujos es tan extravagante que la consideran un ejercicio intelectual y la utilizan para acecharse a sí mismos. Sin embargo, su as bajo la manga como acosadores es que son plenamente conscientes de que somos perceptores y de que la percepción ofrece más posibilidades de las que la mente puede concebir. Para protegerse de esa inmensidad, los brujos aprenden a mantener una combinación perfecta de crueldad, astucia, paciencia y dulzura. Estas cuatro bases están inextricablemente unidas. Los brujos las cultivan con la intención de alcanzarlas. Estas bases son, naturalmente, posiciones del punto de encaje. Todo acto realizado por un hechicero se rige, por definición, por estos cuatro principios. Por lo tanto, en realidad, cada acción de un hechicero es deliberada en pensamiento y realización, y posee la combinación específica de los cuatro fundamentos del acecho. Los brujos utilizan los cuatro estados de ánimo del acecho como guía. Se trata de cuatro estados mentales diferentes, cuatro intensidades distintas que pueden usar para inducir el movimiento de sus puntos de encaje a posiciones específicas. Nuestra tendencia es reflexionar, cuestionar, descubrir, y no hay manera de hacerlo desde la disciplina de la brujería. La brujería es el acto de alcanzar el conocimiento silencioso, y este conocimiento no se puede razonar. Solo se puede experimentar. Los brujos, en un esfuerzo por protegerse del efecto abrumador del conocimiento silencioso, desarrollaron el arte del acecho. El acecho mueve el punto de encaje de forma minuciosa pero constante, dándoles así tiempo y, por lo tanto, la posibilidad de fortalecerse. Dentro del arte del acecho existe una técnica muy utilizada por los brujos, la locura controlada. Los brujos afirman que esta es su única forma de relacionarse consigo mismos, en su estado de conciencia y percepción expandidas, y con todo y todos en el mundo cotidiano. La locura controlada es el arte del engaño controlado o el arte de fingir estar completamente inmerso en la acción, fingiendo también que nadie podría distinguirlo de la realidad. La locura controlada no es un engaño puro y duro, sino una forma sofisticada y artística de estar separado de todo sin dejar de ser parte integral de todo. La locura controlada es un arte muy molesto y difícil de aprender. Muchos hechiceros no tienen estómago para ello, no porque sea inherentemente malo, sino porque requiere mucha energía para practicarlo. Cuando llegamos a la brujería, nuestra personalidad ya está formada y todo lo que podemos hacer es practicar la locura controlada y reírnos de nosotros mismos.
Los acosadores que practican la locura controlada creen que, en cuanto a personalidad, toda la raza humana se divide en 3 categorías. Los brujos aprendieron hace mucho tiempo que solo nuestra autorreflexión personal se divide en una de ellas. El problema con nosotros es que nos tomamos en serio. La categoría en la que se encuentra nuestra autoimagen solo importa por nuestra importancia. Si no fuéramos importantes, no importaría en absoluto en qué categoría encajáramos. Los núcleos básicos se revelan con extrema lentitud, avanzando y retrocediendo erráticamente. No me canso de repetir que todo hombre cuyo punto de encaje se mueve puede moverlo aún más. Y la única razón por la que necesitamos un maestro es para que nos impulse sin piedad. De lo contrario, nuestra reacción natural es detenernos para felicitarnos por haber recorrido tanto camino. La autoimportancia es un monstruo de 3000 cabezas, y uno puede enfrentarse a él y destruirlo de 3 maneras. La primera es cercenar cada cabeza una a una, la segunda es alcanzar ese misterioso estado del ser llamado el lugar de la despiadado, que destruye la autoimportancia matándola lentamente de hambre. Y la tercera es pagar la aniquilación instantánea del monstruo de 3000 cabezas con la muerte simbólica. Considérate afortunado si tienes la oportunidad de elegir, pues es el espíritu el que suele determinar el camino que debe seguir el hechicero, y es su deber seguirlo. El lugar donde no hay piedad es una posición del punto de encaje, una posición que hace que la autocompasión sea inoperante. La apariencia es la esencia de la locura controlada, y los acosadores crean apariencias intencionadamente. Pretender apariencias es un ejercicio exclusivo de acosadores. Los acosadores invocan la intención. La parte indispensable del acto de invocar la intención es la concentración total en lo que se pretende. El hombre tiene un lado oscuro. Se llama estupidez. De la misma manera que el ritual obligaba al hombre común a construir enormes iglesias que eran monumentos a la autoimportancia, el ritual también obligaba a los brujos a construir edificios de morbosidad y obsesión. Por lo tanto, es deber de todo nahual guiar la conciencia para que vuele hacia lo abstracto, libre de gravámenes e hipotecas. El ritual puede captar nuestra atención mejor que cualquier otra cosa que se me ocurra. Pero también exige un precio muy alto. Ese alto precio es la morbilidad, y la morbilidad podría tener las mayores cargas e hipotecas sobre nuestra conciencia. La conciencia humana es como una inmensa casa embrujada. La conciencia de la vida cotidiana es como estar encerrado en una habitación de esa inmensa casa de por vida. Entramos en ella por una abertura mágica, el nacimiento, y salimos por otra abertura mágica, la muerte. Los hechiceros, sin embargo, son capaces de encontrar otra salida y salir de esa habitación sellada con vida. Un logro magnífico, pero su asombroso logro es que, al escapar de esa habitación sellada, eligen la libertad. Eligen abandonar por completo esa inmensa casa embrujada en lugar de perderse en otras partes de ella. La morbilidad es la antítesis de la oleada de energía que la conciencia necesita para alcanzar la libertad. La morbilidad hace que los brujos se pierdan y queden atrapados en los intrincados y oscuros senderos de lo desconocido. Los acosadores que buscan apariencias son artistas guiados por el propio espíritu. La razón del maestro para entrenar a un aprendiz como lo hace es la libertad. Quiere liberarlos de las convenciones perceptivas, y les enseña a ser artistas. El acecho es un arte. Para un hechicero, al no ser mecenas ni vendedor de arte, lo único importante de una obra de arte es que pueda realizarse. Piensa en los núcleos básicos de las historias de brujería. O mejor aún, no pienses en ellos, sino que mueve tu punto de encaje hacia el lugar del conocimiento silencioso. Mover el punto de encaje lo es todo, pero no significa nada si no es un movimiento sobrio y controlado. Así que cierra la puerta a la autorreflexión, sé impecable y tendrás la energía para alcanzar el lugar del conocimiento silencioso.